Bien, familia, vamos a continuar con la serie de el Evangelio de Juan y le damos gracias a Dios porque ya estamos en el capítulo número 17 y es grandioso haber estado yendo capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, conociendo cuál es el corazón de Dios, o cómo es el corazón de Dios a través de la óptica, el carácter del apóstol Juan. Y podemos ver que es en realidad diferente, ¿verdad?, a los otros tres evangelios. Y yo antes decía, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pero la diferencia está en que él siempre está hablando de que Jesús es Dios, de que él y el Padre son uno. Y habla de cómo Jesús tenía un propósito, y ese propósito siempre ha sido glorificar a Dios. Y esto es algo que se tiene que quedar en nuestras vidas. Estos son megatemas de este evangelio que deben de quedar bien arraigados en nuestra vida, para que tengamos bien la certidumbre de quién es Jesús, de cómo Él es Dios mismo y cómo Él vino a glorificar a su Padre a este mundo, a esta tierra, con la idea, la intención de que tú y yo seamos salvos y conozcamos a Dios. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar viendo cómo Jesús ora por todos. Amén. Oramos. Padre, aquí estamos, Señor bendito. Nos gozamos delante de ti, Señor. Verdaderamente estamos alegres, Señor, porque podemos estar en comunión contigo, porque a través de tu palabra podemos conocerte. Gracias, Señor, porque sabemos que este es precisamente el motivo por el cual Jesús vino, que te conozcamos, que verdaderamente eres Dios, que verdaderamente Él es Dios. Gracias, Rey. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, a partir del versículo número 1, de la siguiente manera. Luego habló Jehová a Moisés en Números 17:1. No, ¿verdad? Nosotros estamos en Juan. Dice la palabra de Dios así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Bien, vemos a nuestro Señor Jesucristo que está en oración. Aquí el Señor Jesús ya se encuentra en el Monte de los Olivos con sus discípulos y Él está orando. No tarda en llegar la guardia de los fariseos a aprenderlo. Y Jesús tiene en mente todo, nada se le escapa. Él se va a ir. Él lo sabe que no tarda en irse. Así que se acerca a Dios en oración y pide al Padre que lo glorifique a Él. Pero Jesús necesita ser glorificado. ¿Para qué? Para que el Padre pueda ser glorificado. No puede ser el Padre glorificado si Jesús antes no es glorificado. El Padre necesita glorificar al Hijo. ¿Cómo? De la siguiente forma:
Ha llegado la hora, dice él, de que sea glorificado. ¿A qué hora se refiere? Se refiere a que necesita ser que ya arrestado. Necesita ser juzgado, condenado. Necesita ir a la cruz. Necesita morir. Necesita resucitar. Y necesita ascender a los cielos, al Padre nuevamente, al lugar que tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús le dice: Padre, yo ya quiero glorificarte, pero necesitas glorificarme primero a mí. Quiero glorificarte con una obra cumplida totalmente. A eso me enviaste, a eso vine y quiero terminar ya es hora. Entonces el Padre escucha todo esto. El Padre sabe que es necesario que Jesús pase por todas estas cosas, porque Él no termina su obra hasta que cada uno de los que oigan de Jesucristo, ¿sí?, en aquel tiempo que eran sus discípulos, en aquel tiempo aquellos que le conocieron, necesitaban ¿qué? Ser salvos a través de la fe en que Jesucristo muere y resucitó, a través de que Jesús, el Cordero de Dios, hace esta redención. Era necesario esto. Jesús estuvo glorificando a su Padre aquí en la tierra a través de realizar todo lo que le había pedido el Padre que hiciera. Jesús anduvo evangelizando, diciéndoles que el reino de los cielos se ha acercado. Y tuvo a los discípulos enseñándoles la palabra, día tras día, discipulándolos, para que ellos pudieran conocer quién es Dios. Así que Jesús necesitaba que el Padre lo glorificara, y para esto Él tenía que entregar su vida. Y Jesús enseñó estas palabras para que conocieran quién es Dios. ¿Y a qué se refiere con quién es Dios? A saber su carácter, su naturaleza, de cómo es Él. Él es el Dios todopoderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el Dios omnisciente, que todo lo conoce, omnipresente, que está en todos lados. Él es el que todo lo puede, el Dios omnipotente. Todo eso les enseñó a sus discípulos, y los discípulos creyeron sus palabras. Y nosotros también tenemos que entender que de esta forma Jesús les enseñó la gloria del Padre. Pero no solo se las enseñó a través de estarles dando la palabra, sino se las enseñó a través de Él mismo. Recordamos cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre, y con eso ya le hicimos. ¿Y qué le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me has conocido. Dios es mostrado por el Hijo. Así que ellos conocieron al Padre. Estos discípulos conocieron al Padre porque le creyeron todas las palabras que Jesucristo dijo, que Él habló todo lo que Él decía. Ellos se lo creyeron. Ellos fueron testigos de cómo mostró su poder. Él mostró el poder de Dios. Jesús y el Padre son uno solo, uno mismo. Todas las facultades que tiene el Padre las tiene el Hijo. Amén, familia. Entonces Jesús
ora pidiéndole al Padre que lo glorifique. Le dice, yo necesito que me glorifiques para que vuelva al lugar que tenía yo antes de venir a realizar esta obra. Una obra de salvación, una obra de amor, una obra de paz, de alegría, de gozo, de certidumbre, de esperanza. Así que el Señor Jesús pedía que el Padre le glorificara, pero no pedía que le glorificara para sentirse él el uyuyuy. Pedía que lo glorificara, ¿para qué? Para que su Padre fuera glorificado. Y para que tú y yo fuéramos parte de esa glorificación al Padre. Gloria a Dios. Es el amor de Dios. Es el amor de Jesús. Debemos de poner atención en estos hechos para valorar verdaderamente de forma auténtica y real de quién es Jesús y de todo lo que hizo. Imagínate, Jesús enseñándoles, mostrándoles quién es Dios. Y sabes, el Señor Jesús quiere que lo restaure, ¿verdad? Aquí quería que lo restaurara y ya está restaurado. Pero a través de esta restauración también nos ha mostrado a nosotros que lo que Él decía y prometía, eso es una realidad. Él aquí está hablando de que es hora de que sea glorificado, porque Él ya daba como un hecho que iba a pasar por la cruz y que iba a resucitar y que iba a ascender a los cielos. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Y en ti y en mí no debe de haber ningún tipo de duda. Él es real. Pero no nos debemos sorprender que seamos pocos los que creamos verdaderamente en Jesús. Porque en realidad esto pasó siempre a través de todas las épocas en que Dios se ha manifestado a los hombres. ¿Cuántos había cuando vino el diluvio que eran justos? Uno. ¿Cierto? Pero a través de ese uno, Dios se dio a conocer. Él no se cayó, Él estuvo ¿qué? Hablando para que conocieran de Dios, para que se arrepintieran, para que subieran al arca de salvación, que hoy es ¿quién? Jesús. Y así hoy, tú y yo somos esos discípulos. Quiero que entendamos claro esto. Jesús está hablando directo y pidiendo por sus discípulos, que eran esos 11. Porque ya se había ido, ¿quién? Judas Iscariote. Pero la palabra se aplica también a nosotros. No tal como a ellos, pero sí se aplica a nosotros en esta época presente, como se aplica toda su escritura. Y así como esta palabra era para ellos, y ellos conocieron a Jesús y recibieron a Él en su corazón y conocieron a Dios a través de los hechos de Jesús, así también estuvieron siendo preparados para que después ellos fueran, para que después ellos salieran. Y lo mismo pasa con nosotros. Él también nos ha mostrado a Dios. Y esto es grandioso. Y le vamos conociendo desde diferentes áreas, puntos, su grandeza. Pero todo es para bendición tuya y mía. Y debemos de entender esto. Jesús pidió bendición para Él, que lo glorificara a Dios, para restaurarlo en su lugar. Pero ningún líder, ningún predicador debe de buscar su propia gloria. Ninguno. Nosotros no somos Dios. No somos Jesús.
El único merecedor de honra y toda la gloria es Dios, es Jesús mismo. Y para eso estamos nosotros, para dársela. No para que nosotros nos gloriemos de los creyentes, sino que la gloria es para Dios, siempre. Amén, familia. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Aleluya. Qué palabras tan hermosas, de verdad. O sea, cómo se expresa nuestro Señor Jesús de sus discípulos. Y es el deseo de Él, que también tú y yo seamos discípulos fieles, que creamos toda su palabra. Pero ¿sabes una cosa? Creer toda su palabra no es solo conocerla, sino que vivirla y ponerla en práctica. Pero no solo unas cosas, sino todo lo que Él nos dice. Por eso Jesús levanta a estos discípulos y los envía a las naciones, ¿verdad? Y pide que nosotros creamos todo lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos tomaron toda la palabra, no solo unas cuantas, todas las hicieron suyas. Y sabían que al hacer las suyas, ¿qué? Glorificaban a Dios. Si ellos decían, esta palabra es para mí, me está diciendo que yo ame a mi semejante, pues lo voy a amar. ¿Cómo voy a amar a mi semejante? Haciéndole el bien, no queriendo ligarte a otra chica o otro varón, no, haciéndoles el bien, ayudándolos. ¿Qué necesidad tienen? Que la gente pueda ver a Jesús a través de ti, que puedan ver que hay gozo en tu vida, que no eres el gruñón o la gruñona, que digan, mejor ni me le acerco. Jesús no era así. Jesús era alegre. Y por eso habla que no se aparte el gozo de nosotros. Tú y yo tenemos esta gran oportunidad de hacer nuestra esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el Padre le entregó ¿a quién? A los discípulos. Sí, fue el Padre quien los conoció. Jesús, si recordamos allá en Lucas, Él ora al Padre y luego Dios le entrega a los discípulos, le dice, estos son, dices, eran tuyos y tú me los diste. Aquí lo está diciendo, eran tuyos y tú me los diste. Porque Dios es un Dios eterno. Él siempre es presente. Y Él ya nos había creado a todos, desde antes de la fundación del mundo. Eso dice su palabra. Y entonces Él nos conocía a todos. Y Él, que siempre es presente, nos vio a cada uno de nosotros y también a cada uno de ellos. Y Él sabía y sabe quiénes van a seguir aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Él sabe quiénes solo se van a acercar y luego van a decir, yo huyo. Me gusta darle mejor placer a mi carne. Él sabe, Él los conoce.
Esto pasó ¿con quién? Con Judas. Él decidió hacerse a un lado. Amén. Pero Dios en su presciencia sabía quién iba a apartarse, quién se iba a hacer a un lado. Pero todo se los dio Dios, el Padre. Él los conocía. Él ya sabía quién iba a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Porque tú no puedes ser un discípulo de Jesucristo si no es por la fe en Jesús. No es porque tú hayas sido señalado por dedazo y ya, este es salvo, y aunque no le parezca es salvo. No, no es así. El Señor dice, aquí yo vengo a la puerta y llamo. Y el que la abra, ¿cuál puerta? La puerta de tu corazón. El que la abra, entro yo y ceno con Él. Habito con Él. Vivo en Él. Tenemos una relación Él y yo. Pero si tú decides no abrir, pues entonces Él no te va a forzar. Él no va a volverse karateca y derribar la puerta. No. Él, todo es una decisión de amor. De amor. Es si tú quieres. Él quiere. Y nosotros hemos querido. Por eso estamos aquí. Al igual que aquellos 11 discípulos. Hubo uno que en un principio quiso, Judas, pero después dijo, he decidido que ya no. Quise un tiempo, pero ahora ya no. No lo perdió el Señor Jesús. Él se perdió a sí mismo por su codicia, por su manera de pensar y de tener sus propios conceptos. Entonces Jesús no solo les enseñó sobre el nombre de Dios, que ya vimos que hablarles sobre el nombre de Dios es mostrarles su carácter de quién es Dios, sino que lo mostró con su ejemplo. Amén. Y Jesús ora por el bienestar de sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos tengan la fuerza, la fortaleza, porque iban a estar en un mundo ¿qué? Muy difícil. La gente los iba a odiar como odiaron a Jesús. Los iba a aborrecer como aborrecieron a Jesús. Pero no estaban solos. Jesús estaba con ellos, orando al Padre, intercediendo, pidiéndole a su Padre que los ayudara en su ministerio, que no estuvieran solos. Amén. Y eso mismo pasa contigo y conmigo. Por eso no tenemos que tener temor de hablar por Cristo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Recordemos que cuando Él da la gran comisión allí en Mateo capítulo 28, versículo 19, y en el versículo 20 dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. O sea, hasta que nosotros o la humanidad esté aquí en la tierra. Hasta el día terrible del juicio. Entonces, familia, nosotros tenemos esta gran bendición de que Jesús, al igual que aquellos discípulos, también nos ha mostrado quién es Dios. Nos ha mostrado el nombre de Dios. El nombre de Dios significa todas aquellas facultades que Él tiene. Él es generoso, Él es bueno, Él es benigno. Nosotros no merecemos la salvación, pero Él por su gracia nos la ha dado. Él nos la regaló. Ese es el carácter. Y se lo enseñó a aquellos hombres y hoy nos lo enseña a todos nosotros. Pero ¿para qué nos lo enseñan? Para que también nosotros vayamos y les enseñemos el nombre de Dios a todas las personas que conozcamos. Que los invitemos a que vengan a los pies de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús dice que todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, nos muestra, ¿verdad?, cómo entre ellos hay una comunión y una unidad tan grande que es irrompible.
es inquebrantable. Y nos habla esto para que nosotros nos demos cuenta también de cómo era la unidad de ellos, ¿sí? Pero para que también los discípulos tengan esta unidad. ¿Por qué? Porque al salir al mundo, el diablo iba a empezar a hostigarlos. Iba a empezar a hablar mal. Fíjate que Pedro es así y que Juan es de esta forma, y las críticas buscando romper la unidad. Y Jesús está pidiendo al Padre que cuide su unidad de su iglesia, que es de gran importancia para que la palabra de Dios siga fluyendo a otras personas. Entonces dice que los cuide, que los ayude, que les muestre cómo la unidad entre Él y el Padre debe de reinar también dentro de la iglesia. Que en la iglesia no puede haber chismes, que no podemos hablar mal el uno del otro, que no podemos agredirlos, sino que debe de ser todo lo contrario, que debemos amarnos unos a los otros. Este fue el mandamiento que les dio antes de salir ese día de su casa por la noche, ¿cierto? ¿Qué les dijo? Amaos los unos a los otros. ¿A quién se lo dijo? A su iglesia, a los discípulos. Y esto está cuidando el Señor Jesús. Que el Padre los ayudara y nos ayude hoy a nosotros a que no haya ¿qué? Divisiones, sino que haya ¿qué? Unidad. Que pensemos igual que Dios. O sea, el Padre y el Hijo, ellos eran igual en poder. Ellos son igual en amor. Ellos son igual en el mismo propósito. Tenían un mismo propósito de que tú y yo seamos salvos. Y eso mismo debe de reinar en nosotros. Debe de haber una unidad muy grande, que nada puede hacerle daño. Que cuando venga el diablo y te hable cosas mal de alguno, tú lo rechaces y digas: lárgate de aquí, yo amo a mi semejante. ¿Por qué? Porque el diablo viene solo para ¿qué? Hurtar, matar y ¿qué? Destruir. Y por eso pide Jesús al Padre que los cuide, que la iglesia sea uno, como tú y yo, dice. Así ellos, fuertes, ejemplares, porque ¿cómo es el Padre y cómo es el Hijo? Fuertes y ejemplares. Amén. Eso hizo Jesús, eso lo mostró. Así tú y yo, porque nosotros somos su iglesia, hoy somos sus discípulos también. Y tú y yo necesitamos también ¿qué? Dar buen testimonio. El testimonio nuestro ante las personas es una evangelización con gran poder. Con tan solo verte cómo vives, ellos dicen: verdaderamente esta persona es de Jesús. No solo de dicho, sino por cómo vivimos. Amén, familia. Entonces, Jesús y el Padre tienen un propósito mismo, porque son uno. Tú y yo también debemos tener un mismo propósito. Y ese propósito es que llevemos el Evangelio de Jesucristo, que sigamos predicando, para que la gente se acerque al Señor, a que no haya sillas vacías. Hace 8 días se llenó todo. Hoy faltaron algunos. Necesitamos orar por ellos, pero también necesitamos seguir hablando por Cristo y seguir invitándolos a la iglesia, para que Dios siga mostrando su nombre, todas sus características, porque eso nos lleva a crecer. Y crecer es importante dentro de la iglesia. Jesús necesita una iglesia que sea fuerte. Fuerte, porque tenemos un Dios fuerte. Amén, familia.
11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vimos cómo nuestro Señor Jesús dice que está orando ¿por quién? Por los suyos, por los que le dio el Padre, ¿cierto? No oraba por los que son del mundo, al menos no en ese momento, porque Él no menosprecia a nadie. Recordemos que por eso vino Jesús, Juan 3, 16 y 17, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por Él. Amén. Entonces, Jesús no está menospreciando, pero hace una distinción, porque en ellos estaba basada ¿qué? El futuro de la iglesia. Por eso se los encargó, en especial. Así que, familia, vemos cómo el Señor siempre está intercediendo por nosotros también, por la iglesia. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque a Él le interesa que su palabra, ¿sí?, siga extendiéndose a todos los que nos rodean. No te voy a decir que tú puedes ir hasta Tombuctú a predicar, pero sí puedes predicar alrededor de donde tú te mueves. Puedes invítalos. Ayuda. A eso has sido enviado. No se te olvide. Nunca crees que tú no tienes esa responsabilidad. Mucha gente cree que es una responsabilidad del pastor. Pero Dios llamó a todos. A todos sus discípulos los envía. No dice que envió a los pastores. Envió a todos sus discípulos. A todos. Y todos debemos de hablar. Si no, entonces no estamos realizando la obra que nos ha dejado Dios a través de Jesucristo. No cerremos nuestra boca. Hablemos por Él. Amén. Dice, pero yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo, ¿qué? Cumplido. Él se va, pero Él quiere que en ti y en mí haya un gozo cumplido. ¿Y sabes cómo hay un gozo cumplido? Fíjate bien. El gozo cumplido solo puede ser a través de que todo lo que ya te ha hablado Dios a través de su santa palabra, tú lo ames y lo pongas en práctica. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, pero buscamos hacerlo. Amén. Entonces vamos a tener alegría. Hay gente de un movimiento que no voy a decir de allá de los testigos de Brooklyn. Esos cuates, siempre he visto esto. Los mandan a hacer diferentes actividades. Y a la gente le pesa hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque lo tienen que hacer a fuerzas. Y nosotros hacemos las cosas por amor. Por amor. De esa manera glorificamos a Dios. A fuerzas no. Con un corazón duro, no. Y muchas veces decimos, no, pues yo no tengo un corazón duro, pero no lo hacemos. ¿Sí o no? Necesitamos hablar de Cristo.
Eso es un discípulo. Un discípulo habla por Cristo. Ninguno perdí yo, dice, solo el hijo de perdición. El hijo de perdición no significa que él fue escogido para que se perdiera. No fue escogido por Dios, Judas Iscariote, para que se perdiera. Judas Iscariote ya había hecho su decisión. Dios en su presencia ya había visto que Judas Iscariote al final se iba a hacer a un lado. Entonces Dios dice, aquí está, ahí está. Pues yo no perdí a ninguno más que el hijo de perdición, el que decidió perderse por sí mismo, el que tomó su propia decisión. Amén, familia. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esa es una realidad. ¿Jesús es de este mundo? No. Pero los que hemos creído en Él tampoco. Y por eso le pide a su Padre que nos cuide de este mundo. Porque en este mundo hay ¿qué? Mucha maldad. Y eso es lo que está diciendo. No te pido que los quites de este mundo, para que ellos no padezcan nada, sino que para que tú los cuides, los guardes de la maldad del mundo, para que tú les des tu santa palabra y ellos tengan la fortaleza y el discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo y puedan rechazar las cosas que no le agradan a Dios, las cosas que te perjudican a ti mismo, las cosas que perjudican a tu familia. Para eso es que Dios está orando al Padre. No dice, no te pido que los quites de este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros no padezcamos. Él sabía que iban a padecer. Jesús padeció. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Eso dijo el Señor. Está pidiendo que los capacite y que les dé la fuerza para que ellos puedan salir adelante. Y eso es lo que necesitamos. Seguir estudiando la palabra de Dios. Eso hizo Jesús con los suyos. Los capacitó enormemente. Y hoy está haciendo esto con nosotros. Nos capacita grandemente con su palabra para que nosotros tengamos la fuerza, la fortaleza y la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo y lo hagamos a un lado. Y podamos seguir, ¿qué? Con la misma misión que Él nos ha dado. Porque esto es el fin. El objetivo es que llevemos la misión a cabo. Esto pedía Jesús para sus discípulos. No hubo ocasiones en que los encarcelaron, en que fueron golpeados sus discípulos. Bueno, pues para eso le pidió a su Padre, para que ellos tuvieran esa fortaleza y distinguieran que eso venía del diablo, pero que Dios estaba con ellos. Y lo mismo es hoy contigo y conmigo. El diablo puede venir a tentarte a que hagas cosas equivocadas o a que tomes decisiones y quieras renegar de Dios. Pero tenemos el ejemplo de los discípulos. Ellos jamás renegaron de Dios. Ellos llevaron a cabo la misión que Dios les había dado. Y dentro de la iglesia tenemos una misión. Por lo tanto, debe de haber esa unidad y fortaleza. No hablar mal de nadie. Nos equivocamos cuando hablamos de la obra de Dios. Eso no nos ayuda. Al contrario, nos hace daño. Y ahí es donde entra el enemigo para sofocarte. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
para que podamos resistir, que tenemos que ser santificados en su verdad. ¿Y cómo somos santificados en su verdad? Dios va a decir, órale, ahí está ya la santificación y ya ustedes tienen toda la capacidad. No, santificarse en la verdad, santifícalos en tu verdad, es purifícalos, límpialos con tu palabra. ¿Cómo? Como cuando un joven, una jovencita, va al espejo y dice, ¡ay, aquí me salió un barrito! Y acá tengo esto. Y entonces empieza a quitar las cosas, las impurezas, ¿verdad? Bueno, pues la palabra de Dios es para esto, para quitarnos las impurezas. Sí, amén. Es la forma en que somos santificados, a través de estar siendo limpiados. ¿Es un proceso? Sí. Pero debemos de tomarlo. Y Jesús ya le pidió a su Padre, y su Padre lo hace. Solo es que tú y yo queramos. Y gloria a Dios porque estás aquí, y eso indica que tú quieres. ¡Aleluya! Dale gracias a Dios. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados, ¿qué? En la verdad, o sea, por su santa palabra. Pero dice que los envía al mundo. Así nos envió a nosotros. Y aquí estamos para eso. ¿Le estás hablando de Cristo a tus hijitos? Aunque sean chiquitos, qué bueno que los traes. Pero desde pequeños hay que enseñarles la palabra de Dios. Podemos pensar, no aprenden. Equivocación. A mí me consta que sí aprendemos. Así aprendí yo cuando era un niño. Me aparté después al mundo, pero me acordé. Dios me recordó esas palabras y me trajo nuevamente a sus pies. Así es el Señor. Háblales, capacita a tus hijos desde pequeños. Eso no les va a hacer daño, eso les va a hacer bien, será de gran bendición. No tengamos temor de hablar por Cristo. Recuerda que Él ya oró y sigue intercediendo desde los cielos por ti y por mí. No tengamos temor de hablar. 20. Mas no ruego solamente por estos. O sea, no solo por esos discípulos, por los 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, por todos los creyentes, discípulos que vengan a Él a través de todas las épocas. Somos millones y seguirá creyendo otros. Y por ellos de aquel tiempo y por nosotros y por los futuros, Jesús está orando, está intercediendo. Por eso es que tú ves que tu vida es diferente y que te va mejor que a la gente del mundo. Si tú analizas bien, te vas a dar cuenta que te va mejor que a la gente del mundo, aunque parezca lo contrario. No es así. Por eso es que la palabra es de gran importancia para nosotros, para poder distinguir lo bueno de lo malo, y qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Amén, familia. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Jesús quiere que nosotros seamos uno, con un mismo propósito. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también en el desarrollo de la obra de Dios. Necesitamos ser uno. Y para eso necesitamos estar listos para servir. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Sirviéndole. Hay muchas formas en que podemos servirle a Dios. La primera es evangelizando. Pero en ocasiones podemos servir en otras cosas. En muchas otras cosas, como los que sirven en la alabanza, o los que se preparan para dar estudios, o los que están desarrollando todo el mantenimiento del templo.
u otras cosas. Pero en la obra del Señor siempre hay trabajo. Y todos estamos capacitados para servir. Todos. Lo podemos hacer también en oración, pidiendo unos por otros, para que todo salga bien, para que la unidad de la iglesia permanezca siempre, que no haya malos pensamientos de unos para con otros, para que no haya alevosía de unos para con otros, sino para que siempre estemos buscando bendecirnos unos a otros. Amén, familia. Y dice, para que sean como nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para que sean qué? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Eh? Cuando tú vives y haces la voluntad de Dios, la gente se va a dar cuenta que Dios te ama. ¿Sí? Que Dios te ama como ama a Jesús. Amén. Entonces, siéntete dichoso, dichosa de que Dios te ama. Él te ama. Por eso murió en la cruz. Él te ama. Por eso estás aquí. Porque Él puso eso en tu corazón de que estuvieras aquí hoy. Ese es el amor de Dios. Y entonces nosotros tenemos un gozo cumplido. ¿Por qué? Porque también nos sentimos satisfechos de estar aquí delante de su presencia. Hace muchos años, pero muchos, bueno, cuando apenas vine a Jesucristo, me acuerdo que falté en una ocasión. Tenía poquito de haber llegado nuevamente al Señor. Y se me hizo fácil faltar. Ahora voy a descansar. Y me sentí muy mal. Pero mal. Sí, Dios trató conmigo. Me estuvo redarguyendo tremendamente. Realmente se siente uno muy mal no estar delante de la presencia de Dios. En el lugar de la reunión de los santos, como dijo Pablo. ¿Verdad? No es bueno que dejemos de reunirnos. Dice, como algunos tienen por costumbre. Que esa no sea nuestra costumbre. Que nuestro anhelo sea estar siempre presente. Antes de glorificarme a mí mismo, o antes de glorificar a mi esposa, voy a glorificar a Dios. Porque cuando glorifico a Dios, glorifico a mi esposo, glorifico a mi esposa, glorifico a mis hijos. Para todo hay un tiempo. Pero por cualquier cosa, valoremos qué es mejor. Valoremos. Seamos sabios. Dice que Jesús no perdió a ninguno porque siempre les estuvo hablando. Él los pastoreó bien y los envió. Pero luego nos encarga a nosotros con el Padre. Y el Padre se encarga de enseñarnos excelentemente. Ahora nos toca a nosotros decidir a quién agrado. Él ya oró mucho y sigue intercediendo. ¿A quién agradamos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te suplicamos que tú sigas siendo con nosotros, Padre. Sigue diciendo el verso 24. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste.
y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiero que donde yo estoy, esté ellos conmigo. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Pero los que no son creyentes no van a estar aquí. No van a estar. Pero es tan grandioso el estar en los cielos con el Señor, que Jesús le dice a su Padre: quiero que ellos estén conmigo. Amén. Y es algo que debemos de anhelar, estar allá con el Señor. Y como creyentes tenemos una gran esperanza. Debemos de tomarla. Que esto nos dé el ánimo y la diligencia para seguir hacia adelante. De no claudicar, de no ser flojos, sino de permanecer en Él, realizando su obra a la que hemos sido llamados, hablarles a otros de Cristo. Pero cuando yo veo aquí, digo: el Señor está a fuerzas, quiere que esté allá con Él. Pues yo sí quiero. ¿Y cómo le dice a su Padre? En el 25, Padre justo. El mundo no te ha conocido, no ha conocido la justicia de Dios. Muchos creen que conocen a Dios, pero no conocen su justicia. Por eso lo menosprecian, porque no lo conocen. Pero los que le conocemos y permanecemos, vamos a estar con Él, a su lado. ¿Cuántos quieren estar con Él? Entonces vemos, hermanos, que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a realizar una gran obra. Y que Jesucristo siempre tuvo la intención en su corazón de glorificar a Dios el Padre. Y esta es una enseñanza para ti y para mí. Debemos de glorificar a Dios el Padre y a Jesucristo, porque son uno mismo. Pero debe de haber eso en nuestro corazón, para que vivamos una vida que le agrade a Dios. Pero también vemos a nuestro Señor Jesucristo orando por sus discípulos. También nosotros debemos de orar unos por otros. Tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Oremos unos por otros. Haz una lista en tu casa. Di: este día voy a orar por estas 10 personas. Bueno, te la dejo en 5. Este día voy a orar por estas 5 personas. Pero hazlo. Amén. Por estos 5. Y mañana por otros 5. Y mañana por otros 5. Debemos de orar por los discípulos de Jesucristo. Pero también debemos de orar por los que algún día han de ser salvos e ir a predicarles. De nada sirve que oremos por ellos si no hablamos. Oramos hablando. Oramos dándoles la palabra de salvación. Amén. Y oremos también unos por otros, pidiéndole al Señor que donde está Él, un día estemos tú y tú y tú y tú y tú. Oremos a Dios. Que Dios nos dé fortaleza a todos para permanecer. Que no se nos ocurra nunca hacer lo de Judas Iscariote. Amén, familia. Padre, agradecemos, bendito Dios, tu presencia, agradecemos tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque tú nos muestras tu amor, Señor, a través de la oración. Tú siempre oras por todos, así es de grande tu amor, Señor. Enséñanos a orar a unos por otros de una manera diligente, Padre, y que lo hagamos también predicando tu palabra a través del servicio a ti, el servicio a la iglesia y aún a la sociedad, Padre hermoso.
ayúdanos, Padre bendito, a que tengamos la seguridad de que tú siempre vas con nosotros, que es tu obra y no la nuestra, y que siempre busquemos en cada palabra alabarte a ti, Señor bendito, y no a nosotros mismos o a alguna persona. Solo tú eres digno, bendito Padre, de ser alabado, y que, Padre hermoso, todo lo que hagamos sea siempre para honra y gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, agradecemos, Padre hermoso, que tú nos has llamado a través de la fe en Cristo Jesús a ser tus hijos, a ser tus discípulos. Por siempre, bendito Padre, por todas las edades, tu nombre sea alabado. Amén.